Llevo varios años con la intención de ir a la India para buscar si queda algo de la fuente primigenia del yoga. Al conocer a José Antonio Ofroy me he dado cuenta que a veces buscamos lejos lo que tenemos cerca. Espero que disfrutes de este vídeo con José Antonio Ofroy, donde se muestra la sencillez y la profundidad del verdadero yoga. Bueno, cuando yo empecé a hacer yoga, pues fue hace ya bastante tiempo, hace unos 50 años. Y fíjate, en España, pues yo vivía en Santander y en España pues había muy pocos centros de yoga. Solamente en las grandes ciudades. En Santander, desde luego, no había nada. Yo empecé con libros, de forma autodidacta. Luego ya hubo un centro de yoga en Santander, estuve allí pues aprendiendo un poquito y dando clases, pero siempre he practicado de forma autodidacta y continúo practicando de la misma forma. Sí. La gente se acerca al yoga, y yo era una de esas personas, buscando los objetivos más visibles del yoga, buscando la salud física, buscando mejorar pues, bueno, el estrés, buscando mejorar en cualquiera de los planos de las personas, ¿no? De sus planos de existencia vitales. Yo me acerqué, como se acerca la mayoría de la gente, principalmente buscando salud, buscando bienestar físico y bienestar emocional. Después ya cuando te introduces y profundizas un poquito, pues puedes descubrir otros campos que antes eran insospechados. Y eso es lo que más o menos me ha conducido a mí. El yoga en realidad está muy desvirtuado ahora mismo en nuestra sociedad, sobre todo en Occidente, y se ha alejado un poquito de su significado original. El yoga tiene un significado muy profundo, muy filosófico, muy psicológico, muy de autorrealización, aunque esa palabra esté un poquito denostada hoy en día. Pero si profundizas vas encontrando pistas que te conducen hacia ese objetivo último y tan deseado en el yoga. ¿Qué me ha ofrecido a mí el yoga? Pues un poquito de todo. Me sigue ofreciendo salud, me sigue ofreciendo vitalidad, energía, control de las emociones, me sigue, creo que, facilitando un poquito la atención, y además me descubre, bueno, pues, no sé, otros mundos, otras profundidades, otra forma de ver la vida, otra forma de abordar los grandes interrogantes que se nos pueden plantear a todas las personas. No sé, ya sabemos los grandes interrogantes filosóficos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué vivimos? Y que se reducen a uno solo, ¿no? ¿Quién soy yo? Como decía Ramana Maharshi. ¿Qué soy yo en realidad? Bien, pues el yoga te conduce a eso al final, si quieres profundizar en el yoga. Pero para profundizar en este sistema, tienes que abordarlo desde todos los planos de la vida, desde el plano físico, desde el plano emocional, desde el plano mental, y todo eso te conduce al final, si quieres, a esos grandes interrogantes y a que se diluyan esos grandes interrogantes, a que desaparezcan. Podríamos decir que lo que más aporta el yoga es serenidad, tranquilidad. Tranquilidad, serenidad. No sé, a veces lo comparo con un dicho zen, ¿no? Que al principio, pues, bueno, pues buscas algo, luego a ver qué hay, sigues profundizando en el camino del zen, la meditación, y luego cuando crees que encuentras algo, lo que haces es volver a la vida ordinaria y bueno, profundizar en la vida ordinaria como uno más bajo otra perspectiva, claro. Y eso es el yoga, para mí. ¿Qué he encontrado en el yoga? Pues bueno, estoy en ese camino. Yo practico desde el principio, empecé practicando lo que es el hatha yoga, lo que son asanas. Me volqué en practicar asanas durante los primeros años. Después me
bueno, me involucré un poquito en técnicas de respiración, lo que se llama pranayama. Pero a los pocos años me encontré con la filosofía clásica del yoga, el texto de los Yoga Sutras. Y bueno, empecé a profundizar en que esto tenía un respaldo teórico, un respaldo filosófico. Y bueno, me interesé más en este asunto y encontré, pues bueno, una justificación a todo lo que hacía. ¿Qué hago ahora? Pues mira, sigo practicando asanas, sigo practicando pranayama y practico sobre todo meditación. Es lo que más me llena, pero sin desatender los pasos más iniciales, por supuesto. De los Yoga Sutras se pueden escribir miles de páginas. Es un texto de 195 frases y se escriben continuamente comentarios y estudios sobre esas 195 frases cortas en sánscrito que esconden una sabiduría inmensa. Fíjate, ese texto tiene aproximadamente 1600 años, según las últimas investigaciones, y recoge lo fundamental de la filosofía de los ascetas hindúes que durante milenios recorrieron estos caminos. Recoge lo fundamental del budismo primitivo, recoge enseñanzas del jainismo, recoge enseñanzas del shivaísmo primitivo y las condensa y las reúne, las compila Patanjali, el autor de este texto, en los Yoga Sutras. Y les da una forma y un sentido, de tal manera que todas las escuelas posteriores toman como base fundamental a la que no pueden transgredir el texto de los Yoga Sutras. Pero fíjate, los Yoga Sutras no solamente es un conjunto de técnicas o de métodos para practicar el yoga, para practicar pues las etapas del yoga, sobre todo la meditación. También tiene un trasfondo filosófico, eso quizá esté un poquito más abandonado actualmente, pero sí lo tiene, un trasfondo filosófico y una explicación psicológica que en muchos aspectos, pues bueno, la ciencia actual va corroborando. Sí, los profesores actualmente en los centros de yoga lo que se practica son asanas y un poquito de pranayama, un poquito de relajación, poco más. Por supuesto, hablar de los Yoga Sutras en un centro de yoga es muy raro, es muy extraño. Si acaso si se habla algo, pues es de la parte más de la ética, ¿no? De los principios éticos para formar a un yogi en el camino más adecuado. Y si acaso, pues un poquito de los principios básicos de las asanas o del pranayama, pero desde luego la filosofía y la visión que presenta el yoga de Patanjali sobre el mundo y sobre nuestra existencia y sobre esos planos que tenemos más profundos en nosotros y que alcanzamos a través del yoga, eso no se menciona, porque eso es muy complicado de entender y solamente está abierto a personas muy interesadas. ¿Qué le podríamos recomendar? Mira, yo personalmente doy algunos seminarios, algunas charlas sobre los Yoga Sutras, pero solamente son introducción no sé, en seminarios de formación de profesores o gente interesada que quiere conocer algo de qué es este texto. Pero profundizar en él es complicado, no hay interés generalmente para formar un grupo de personas que se interesen en este sentido. Mira, el yoga tradicionalmente durante miles de años se ha enseñado de forma muy elitista, enseñando de maestro a discípulo. Esto ha sido así, ya te digo, durante miles de años, pero a mediados del siglo XIX, hasta principios del XX, el yoga en la India, no había salido de la India, el yoga en la India pues, fue utilizado por los sistemas nacionalistas, los movimientos nacionalistas de la India,
que pretendían, pues, de alguna manera poner en valor las técnicas y tradiciones milenarias de la India, para, de alguna forma, formar una conciencia nacional en la India y buscar, pues, la independencia. Uno de estos sistemas que se puso en valor fue el yoga. Entonces el yoga fue rescatado de su tradición milenaria y empezó a enseñarse en centros de yoga, de forma grupal. Eso, bueno, pues ha llegado a nuestros días y parece que es la forma tradicional de practicar el yoga, pero en realidad esa no es la forma tradicional. Hoy en día lo que se ha divulgado, pues, es una adaptación de la forma tradicional mezclada con muchas otras técnicas occidentales y también otras técnicas de la India. Y bueno, ahí estamos, no sé, es otra forma de ver el yoga, adaptada a nuestros tiempos, a nuestras circunstancias. Claro que podemos alcanzar la profundidad del yoga, todo el mundo, porque la profundidad del yoga no es algo que se alcance, es algo que se descubre, es algo que todos tenemos pero que no vemos. La profundidad del yoga es la profundidad de uno mismo, es descubrir qué es lo que pasa, qué es lo que hay realmente. Y eso somos capaces todos. No hay personas más inteligentes o personas menos inteligentes. No hay personas más cultas o menos cultas. No hay personas más sabias o menos sabias. Todas las personas tenemos la capacidad de descubrir quiénes somos realmente. El yoga es un camino que nos lleva en esa dirección para intentar descubrirnos. El yoga no es una religión. De hecho, el texto básico, los Yoga Sutras, no lo conciben como una religión, aunque hay algo que parece que nos indica que hay un ser superior, pero es una interpretación sobre todo occidental. En yoga no hay un dios, no hay una religión, es más bien al contrario. Distintos sistemas religiosos, distintas filosofías cogen el yoga y lo adoptan, y lo adoptan a su propio sistema. Entonces hay muchas sectas hindúes que, bueno, pues adoran a distintas encarnaciones de Vishnu o de Shiva o a la Shakti o lo que sea. Y hay muchas, pero en Occidente también, incluso religiones, la religión católica o hay protestantes, o hay judíos que adoptan el yoga y técnicas del yoga y justifican sus propios métodos, sus propios sistemas religiosos con las enseñanzas del yoga. Yo siempre soy muy cauto, sobre todo en estas traducciones de textos clásicos hindúes, las Upanishads, el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali, porque enseguida se ve que cada uno lo arrima esas enseñanzas a su propio sistema. La religión, bueno, se puede ser religioso y practicar yoga perfectamente, se puede practicar yoga y no ser religioso totalmente. No son incompatibles. Siempre ha habido tipos de yoga, siempre ha habido distintas clases de yoga. En la antigüedad había, pues, Raya Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, pero no solo eso, es que había montones de tipos de yoga. El Bhagavad Gita, que tiene 18 capítulos, cada uno es un tipo de yoga, al menos en el título. Pero es que a partir de la Edad Media en la India se empiezan a crear sistemas de yoga asociados a otros sistemas filosóficos. Sale el tantrismo, sale el kundalini yoga, sale el laya yoga, sale un montón de tipos de yoga. Actualmente, en nuestra forma de ver el yoga en Occidente, por supuesto también hay, aparte de los yogas tradicionales, de las clases de yoga tradicional, también hay distintos tipos de yoga, muchos, numerosos. Iba a decir innumerables, pero es mucho decir, pero sí muchos tipos de yoga. ¿Por qué? Pues porque cada maestro tiene su tipo de yoga.
enseña su yoga. Y por tanto hay un yoga de cada maestro, hay un yoga Iyengar, hay un yoga de Patabi Jois, hay un yoga de todos los maestros, de Indra Devi, de Yogendra, de todos los maestros hindúes, pero incluso hoy en día ya de los maestros occidentales, porque cada uno enseña su particular forma de enseñar el yoga. Pero no solo eso, es que además el yoga se está adaptando a los gustos y preferencias de nuestra sociedad. Y ya hay un yoga para niños, un yoga para embarazadas, un yoga para gente que está en la oficina, otro para los que hacen deporte. Hay un yoga para la risa, hay yoga para todo. Entonces, ¿por qué hay tantos tipos de yoga? Pues porque somos distintos, porque somos únicos, porque cada uno busca algo distinto, porque todos queremos algo y creemos que lo podemos encontrar en el yoga. Y el yoga se adapta a todo. El yoga en realidad se tiene que adaptar a las personas y por eso hay tantos tipos de yoga. Y no al revés. Las personas no tienen que adaptarse al yoga. El yoga no es rígido, el yoga es maleable, el yoga se adapta. Por eso hay tantas clases de yoga. Me parece positivo porque es una forma de introducir a las personas en algo más profundo que lo que se encuentra en la vida normal. Y a partir de ahí podemos ver el aspecto positivo, porque igual se interesan por otros aspectos del yoga y profundizan en otros caminos que también nos presenta el yoga. En ese sentido es positivo. Y bueno, si solo buscas un objetivo más fácil, más sencillo, como, no sé, mejorar tu estrés o profundizar en la relajación o en la flexibilidad, pues también está muy bien, por supuesto. También es un objetivo loable y que está muy bien conseguirlo. No hay por qué buscar la liberación última, precisamente. No, se empieza por donde se empieza, por la base. La liberación última hay que diferenciar porque, claro, cada sistema filosófico, cada mística lo interpreta. El estado de liberación es único y tiene que ser único para todos, sigan el camino que sigan. Si llegan a ese estado último en que lo comprenden qué soy yo, para qué estoy aquí, y comprenden las verdades más profundas, eso es único, es para todos igual. Lo que pasa es que cada uno lo interpreta ya con su mente, con sus condicionamientos, su cultura, de una forma distinta. Y además hay que interpretarlo para que otros lo entiendan. Entonces, por eso hay tantas opiniones distintas sobre ese estado de liberación. Yo te puedo decir algo sobre lo que Patanjali, el compilador del yoga, pues habla sobre la liberación, sobre ese estado último. Pero tampoco te creas que puedo hablar mucho, porque es algo de lo que no se puede, como te decía antes, es que cuando hablas de él ya te falla algo, ¿no? Porque tienes que interpretarlo con la mente. Patanjali nos explica los caminos más avanzados, más profundos a los que puedes llegar, a través del samadhi. A través del samadhi te entra una comprensión de intuición, una comprensión intuitiva, no racional, una comprensión de las cosas, del mundo, de la existencia, de ti mismo. Y de alguna manera nos aleja de esas preocupaciones habituales, de esas angustias que nos invaden continuamente, de esos miedos, de esas, en fin, de todas esas taras que nos inundan en nuestra vida. ¿Qué es la liberación? El máximo a todo esto, el máximo de la comprensión, el máximo del bienestar, es un top, un máximo al que, no sé, algunas personas dicen, pues mira, es que mientras estemos vivos, pues es que no podemos llegar a ese máximo, porque siempre vamos a tener hambre, siempre vamos a tener preocupaciones y siempre vamos a tener necesidades fisiológicas de cualquier tipo, y enfermedad y muerte. Claro, no podemos superar eso. Algunos dicen, bueno, es que la liberación última está más allá de la vida, está cuando ya no estamos vivos. Pero bueno,
intentamos acercarnos lo máximo a esa comprensión, a ese estado ideal. En realidad, Patanjali nos muestra ese estado ideal precisamente en un concepto que él introduce en su tratado que denomina Ishvara. Ishvara es ese estado ideal al que tendemos o debemos de tender. Es un estado incomprensible, es un estado que solamente se puede describir negando las cosas. O sea, no es esto, no es lo otro, no es aquello, no es nada que puedas comprender. Es algo que está más allá. Y ese estado ideal podríamos decir que es la liberación. Tradicionalmente, a partir de la cultura de los años 60 después de la Segunda Guerra Mundial, los occidentales, los americanos, los ingleses, los alemanes, los europeos en general, pues acudieron a Oriente, no solo a la India, también a Japón y a Birmania y a todos estos países buscando otras tradiciones, otras culturas que les ayudasen a comprender ese estado en que habían caído las sociedades de entonces, después de esas catástrofes de las guerras mundiales. Entonces estaba muy justificado, surgieron comunidades, movimientos hippies, movimientos de nueva era, que buscaban todos estos caminos y los encontraban en esas culturas orientales. A la India, pues fueron muchas personas buscando maestros, buscando enseñanzas. Era muy justificado porque es que, claro, en Occidente no había ni esa inquietud ni esos conocimientos. Con el tiempo, eso se ha comercializado de alguna manera en la India y también en Occidente. ¿Hace falta ir a la India? Por supuesto que en la India es una cultura tradicional que sigue manteniendo viva esas tradiciones milenarias y que el que quiera ir y buscar puede encontrar. Pero hoy en día también creo que puede encontrarlo en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, en España. En toda nuestra cultura occidental también ya está suficientemente divulgado, suficientemente comprendido todo este camino, como para que otros puedan iniciarse en él. ¿Hace falta? Bueno, no creo que haga falta. ¿Es conveniente? Puede serlo para algunas personas con inquietudes. Desde luego te vas a encontrar con una cultura asociada al camino del yoga, que puede ayudar en tu comprensión. El yoga en realidad te anima a seguir por dos caminos, que en realidad es uno. El camino de la experiencia, el camino de vivir la vida, el camino de experimentar las cosas como son y el camino de buscar la profundidad de esa vida. Son dos caminos que parecen distintos, que parecen opuestos. Por un lado, experimentar, sentir, y por otro lado, parece como renunciar precisamente a esos sentimientos, a esas sensaciones. Pero no, en yoga hay que armonizarlo todo. Hay que buscar, como decía Buda, la vía del medio. Hay que buscar la vía del medio y transformar de alguna forma o armonizar de alguna manera la vida ordinaria con la vida más profunda, con la vida más espiritual. En mi trayectoria, tantos años de práctica del yoga, puedo decir que quizá he abandonado parte de la superficialidad de nuestra sociedad. Al menos lo he intentado. De alguna manera no me he aislado. Yo soy una persona que bueno, tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo mi trabajo profesional aparte del yoga. Estoy en la sociedad, pero tengo mi práctica personal. De alguna manera intento armonizar todo esto.
no te podría decir si he abandonado algo realmente. Quizá esa superficialidad. Bueno, una persona que quiera profundizar, que ya tenga contacto con el yoga, que ya, bueno, pues practica asanas, practica pranayama, ya ha leído textos de yoga y quiere profundizar porque se da cuenta de que hay algo más, y que esto, bueno, es interesante y esto me puede llevar a descubrir cosas, bueno, que no conocía. Pues, ¿qué puede hacer? Desde luego, seguir practicando. Eso lo primero. Practicar y llevar su práctica al terreno personal. Yo creo que la práctica debe aprenderse en un centro de yoga, aprenderse de maestros, pero luego tienes que llevarla a tu terreno personal. Y tienes que adaptarla a tu forma de ser, a tus circunstancias, a tu vida, integrarla en tu vida. Hacer yoga diariamente tiene que ser como lavarte los dientes, como cualquier rutina, como darte una ducha, algo integrado en tu vida. Entonces, la persona que profundiza, pues aparte de integrarlo en su vida, tiene que seguir practicando de forma más profunda, acudir a retiros en los que se profundice estas enseñanzas, retiros con maestros reconocidos, profundizar en técnicas más intensas. Y me refiero a los pasos más avanzados del yoga de Patanjali, del Ashtanga Yoga, y concretamente a la meditación. La persona que quiere profundizar en el yoga tiene que profundizar en la meditación. Pero fíjate, no solamente la meditación porque, bueno, pues quiero comprender los grandes enigmas del universo. No. Es que la meditación te ayuda a todo. Es que te ayuda a practicar asanas, te ayuda a practicar, a ser mejor persona, te ayuda a mejorar en todos los aspectos. Es que la meditación es la técnica más avanzada que hay en el yoga. Y muchas veces nos olvidamos de eso. De hecho, hay sistemas, sobre todo en el budismo, que practican solo la meditación y obvian otras técnicas que en yoga se encuentran muy valoradas porque facilitan esa meditación, pero las obvian porque dicen que no podemos perder tiempo en otras cosas, directamente a la meditación, y están metidos, inmersos en la meditación. Es la técnica más profunda y eso es lo que puede hacer alguien que quiera intensificar su práctica y comprender todo este sistema. Los yogis más profundos no están en internet y generalmente tampoco los ves en la televisión. Es difícil, no los encuentras. Te puedes encontrar con alguno. Quizá en retiros de meditación, en retiros de profundización del yoga o de otros caminos del budismo o de sistemas de este tipo, quizás te encuentres con alguien, pero están.